Hola calculistas, bienvenidos a otro capítulo del curso de matemáticas. Vamos a seguir con la parte de cálculo y vamos a hablar de lo que son las funciones un poquito más a fondo, cuáles son sus propiedades y vamos a introducir un concepto que no tiene mucho que ver, es más un concepto de álgebra, pero es interesante que, bueno, ya que podemos aprovechar para verlo, pues vamos a verlo, ya veréis cuál es. Bueno, vamos a ver, ¿qué son las funciones? Como ya os he dicho, las funciones son pues aplicaciones que van de los reales, en nuestro caso, en los números reales. Es decir, a un número real, x le asigna otro número real que llamamos y, que es hacer la función de x. Esto puede ser, por ejemplo, si una f de x es igual a x cuadrado más 1. Bueno, pues cogemos, esta creo que ya os lo había puesto, y lo que normalmente se hace, se empieza por hacer, es aquí poner los valores de y, es decir, cuánto vale f de x, y aquí los valores que vamos dando a x. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 4, y aquí lo mismo. Vamos a poner los valores de lo que vale. Esto es lo más típico que se coge, se hace una tablita, aquí se ponen los valores que vamos a dar de x, aquí los valores de f de x. Entonces, por ejemplo, empezamos por el 0, que es el más típico y el más normal. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale esto? Pues 0 más 1, 1. Cuando x vale 1, ¿cuánto va a valer esto? Pues 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. Cuando x vale 2, va a valer 2 al cuadrado 4, más 1, 5. Cuando x vale menos 1, vamos a tener que es, como es menos 1 al cuadrado es 1, pues 2 otra vez. Y cuando x vale menos 2, también otra vez va a ser 5. Vale, pues cogemos y vamos 0. Cuando x vale 0, f de x vale 1. Cuando x vale 1, f de x vale 2. Cuando x vale menos 1, 2 también. Y cuando x vale 2, pues 5. 1, 2, 3, 4 y 5 aquí. Vemos que crece bastante rápido. Esto es una parábola y va a tener más o menos esta forma porque no estamos dando valores intermedios. Va a tener aquí una especie de cuenca y luego sube así para arriba hasta el infinito. Esto sigue y cada vez crece más rápido. Vale. Bueno, pues ya sabemos representar funciones más o menos. Pero, ¿qué más propiedades tiene? Bueno, pues por ejemplo, yo puedo coger una función, cualquiera de estas, y vamos a poner... Voy a coger esta misma y le voy a sumar otra función. Por ejemplo, una función g de x, que va a ser, pues vamos a decir, x. A cada valor de x le da el mismo valor. Entonces, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es sumarlas. Es decir, puedo coger f de x más g de x y sumarlas, como hemos sumado siempre todo en álgebra. Pues ponemos x cuadrado más 1 más x. Y tenemos otra función. Podemos llamarla h, que es x cuadrado más x más 1. ¿Y qué es lo que está haciendo esta función nueva que nos hemos inventado? Pues si os fijáis, por ejemplo, la función y igual a x, es decir, g de x igual a x, voy a dibujarla aquí en rojo, por ejemplo, me da al x1 igual a 1, al x2 igual a 2, y así. Y lo que me va a representar es una recta, vamos a ver si me sale bien, que va así, más o menos. Bueno, para que nos vayamos haciendo una idea. ¿Qué es lo que obtengo yo aquí? Bueno, pues voy a representarlo, porque también es algo bastante interesante. Mucha gente no se para a pensar qué hace exactamente. Este color no me gusta, mejor este. No se para a pensar estas cosas y lo hacemos de manera automática y en realidad son cosas bastante interesantes. El pararse un ratito a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo cuando sumo una función? Pues lo que estoy haciendo, si os fijáis, es a cada valor de f de x, de esta, le estoy sumando lo que valga aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, como esta vale 0, yo sé que va a seguir valiendo lo mismo. Ya veréis. Es decir, voy a separarlo un poco.
Me voy a ir para allá. Y vamos a ver. Aquí x y aquí h de x. Entonces, cuando x valga 0, h de x va a valer 1. ¿Veis? Cuando x valga 1, lo que me va a dar es lo que valía antes. A ver si lo puedo dejar así. Es decir, como veréis, me va a dar lo que valía antes más lo que vale g de x. Es decir, si nos fijamos, voy a hacer una cosa, a ver qué tal queda. Esto es la primera vez que lo hago, porque lo acabo de pensar ahora según la marcha y creo que es una buena forma de verlo. Vamos a poner que esto es f de x. Le había puesto en rojo, pues en rojo. O no, no sé, da igual. Y luego g de x la voy a poner en azul. Cuando x vale 0, esta valía 1. Y esta 0. Cuando x valía 1, esta habíamos dicho que valía 2. Esta va a valer lo mismo que vale aquí, 1. Cuando x vale 2, esta valía 5. Y cuando esta valía, bueno, esta va a valer 2 también. Cuando esta valía menos 1, esta valía 2. Y cuando esta vale menos 2, esta va a valer 5 y esta menos 2. Pues fijaos que lo que estoy haciendo es este más este, 1. Este más este, ya sé lo que va a valer, 3, 7, 2 menos 1, perdón, 1. 5 menos 2, 3. Y podéis comprobarlo. Es decir, 1 al cuadrado, 1. Más 1, 2. Más 1, 3. 2 al cuadrado, 4. Más 2, 6. Más 1, 7. Y así. ¿Y entonces qué es lo que estoy haciendo? Pues obteniendo una función en la que en cada punto le voy sumando el valor de la otra. Es decir, la voy a levantar en función de otra función. Si, por ejemplo, yo le añadiese, en vez de aquí g de x, una constante, 2, por ejemplo, lo que haría sería levantar esta en 2 unidades. Sin más, cada valor de estos me lo levanta en 2 unidades. Y en este caso, como es una función que cambia, es decir, va tomando unos ciertos valores, lo que va a hacerse es levantármela o bajármela dependiendo de lo que valga g de x. Si nos fijamos, pues aquí, cuando x vale 1, 1. Cuando x vale 0, 1. Cuando x vale 1, esta vale 3. Cuando x vale 2, esta vale 7. 4, 5, 6, pues 7. Aquí. Cuando x vale menos 1, esta vale 1. Aquí. Y cuando x vale menos 2, vale 3. 1, 2 y 3. Nos va a quedar también una parábola, creedme. Lo que pasa es que el piquito nos va a quedar por aquí y va a crecer algo más rápido de lo que crecía antes. Va a ser más, digamos, más estrecha. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, lo que ha hecho ha sido ir añadiéndome valores según esta función que teníamos aquí. Cuando son negativos, evidentemente se los quitamos y por eso es como que crece más rápido para los positivos. Si solo mirásemos a partir de aquí, crecería más rápido que aquí porque tiene un bajón. Bueno, pues esto, como cuando podemos sumar una función a otra, pertenece a ese conjunto de funciones de x, entonces lo que tenemos es el conjunto de las funciones y la suma. Y por lo tanto, esto es un grupo, como ya habíamos dicho en algún momento, y además es un grupo abeliano, es decir, da igual si yo sumo f de x más g de x o g de x más f de x, es decir, es conmutativo. Bueno, tiene que cumplir más cosas. ¿Qué más cosas tiene que cumplir para ser realmente un grupo? Que esto es una especie de adelanto. Bueno, pues esta es la primera.
de las cosas obligatorias. La segunda que tiene que cumplir es que tiene que tener un elemento neutro. Neutro. Es decir, si yo cojo una función f de x y le sumo un elemento neutro de las funciones, me tiene que quedar, o sea, vamos a poner aquí un cuadradito porque todavía no sabemos exactamente qué es, me tiene que quedar la misma función. Pues evidentemente algo que sumado da lo mismo tiene que ser necesariamente 0. ¿Y 0 es una función? Sí. Es decir, los números reales también son funciones. Si yo, por ejemplo, cojo y pongo una función p de x igual a 5, es una función. ¿Por qué? Pues porque para cada valor de x me da un valor de y. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 todo el rato. 5 para allá y 5 para allá. ¿Es único el valor que me da para cada x? Sí. No sería una función, por ejemplo, decir x igual a 2. ¿Por qué? Porque tendrían que ser todos los valores aquí en vertical. Entonces, x siempre valdría 2. ¿Cuánto vale y? Pues vale todos estos valores. Entonces, no es una función. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tiene que cumplir para que sea un grupo? Pues tiene que cumplir una tercera propiedad, que es que tiene que tener un elemento opuesto. ¿Y cuál es ese elemento opuesto? Pues la función negativa. Es decir, yo cojo la función f de x igual a, pues eso, x cuadrado más 1, y yo cojo otra función que voy a llamar f con un gorrito aquí raro de x igual a menos x cuadrado menos 1. ¿Qué pasa si yo sumo estas dos? Pues que va a quedar este más este 0 y este más este 0. Me da el elemento neutro. ¿Esta función opuesta es única? Sí, es única. Es decir, yo no puedo fabricar otra función que sumada a esta otra me dé 0, me dé el elemento neutro y por lo tanto cumple estas tres propiedades, que la suma o la operación que hayamos puesto aquí no tiene por qué ser una suma, puede ser un producto, me dé un elemento del grupo de función, del conjunto de funciones, que tenga un elemento neutro y que tenga un elemento opuesto. Vale, hasta aquí todo bien. Pero es que además las funciones cumplen otra cosa más. Y es la siguiente. Yo puedo coger dos funciones. Y las dos pertenecen a ese conjunto de funciones de x. O funciones reales, se les puede poner así también, porque a veces son complejas o lo que sea. Y lo que puedo hacer con ellas es, por ejemplo, multiplicarlas. Es decir, puedo meter otra operación en la que, por ejemplo, yo cojo, vamos a coger las de antes, x cuadrado más 1, y la multiplico por x, es decir, por g de x. ¿Qué obtengo aquí? Pues x cuadrado por x, x al cubo, más x. ¿Esto es una función? Sí, es una función. Y por lo tanto, en principio también debería ser un grupo. O sea, ¿podríamos hacer un grupo? Pues atentos. Lo primero, f por g pertenece a las funciones. Vale, ya está la primera. La segunda, necesitamos un elemento neutro. Ya habíamos dicho que las constantes son funciones. ¿Qué otra función puedo tener de tal manera que f por una función, vamos a llamarla q, sea igual a f? Pues q tiene que ser 1.
Y por lo tanto, este es el elemento neutro del producto. ¿Y esto pertenece a las funciones? Sí, esta pertenece, esto es parte de las funciones, pues ya está. ¿Y cuál es la tercera? Una función inversa. Esto no lo cumplen todas las funciones. Ojo. Es decir, que yo tenga una función que al multiplicarla por su inversa me dé este elemento neutro y me quede 1, la función 1, identidad. ¿Todas las funciones lo tienen? No, no todas las funciones lo tienen. Por ejemplo, una función que no lo tiene. Esto ya quizá lo veremos más a fondo, pero vamos a ver. Por ejemplo, esta. ¿Qué es lo que sucede? Que la inversa es un poco como darle la vuelta a través de esta línea. Es como hacer un poco de espejo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo le hago espejo a esta, fijaos que lo que tenga aquí me va a pasar aquí, a este eje, y en vez de cruzarme aquí, me va a cruzar aquí. Entonces va a hacer algo como esto. ¿Qué pasa entonces? Que si yo cojo, por ejemplo, este valor de x, me va a quedar este, me va a quedar este y me va a quedar este de aquí. Y por lo tanto no es una función que cumpla esto. Las funciones que cumplen esto son diferentes. Es decir, son aquellas que se les llaman biyectivas. Vale, lo dejo así. Por ejemplo, todas aquellas que solo toman un único valor para y. Es decir, para cualquier valor de x yo tengo un único valor de y. Por ejemplo, esta de aquí me va a dar esta como inversa. Es decir, son una espejo de la otra. Entonces sí voy a tener esto. Lo que sí podemos fabricar es lo siguiente, y es que en vez de coger esta propiedad vamos a tomar otra, u otras dos en realidad, que son lo siguiente. Yo puedo coger y hacer una función por el producto de otras dos funciones, me da lo mismo que hacer estas dos primero y luego esta otra. Por ejemplo, si yo cojo x cuadrado más 1 y luego tengo x y vamos a poner que h, que ya las iba a sumar yo, y vamos a poner que la otra es, por ejemplo, 2x más 3 y las hago en este orden. Pues esto por esto me queda x cuadrado más 1, que lo dejo aparte, y luego 2x por x, 2x cuadrado más 3x. Desarrollo esto y me queda x cuadrado por 2x cuadrado, 2x a la cuarta, más 3x al cubo, este por este, más 2x cuadrado, más 3x. Y ahora lo que voy a hacer es x cuadrado más 1 por x y después lo voy a multiplicar por 2x más 3. Pues este por este, x al cubo más x y luego esto lo multiplico por 2x más 3. Y esto me va a quedar x al cubo por 2x, 2x a la cuarta más 3x al cubo más 2x cuadrado más 3x. Bien, me lo cumple. ¿Qué más? Pues le voy a pedir lo siguiente y lo voy a mezclar con lo que habíamos visto antes. Es decir, le voy a pedir a esto que cumpla que si yo tengo una función f por la suma de otras dos funciones, sea lo mismo que hacer f por g más f por h. En el ejemplo que acabamos de ver, x cuadrado más 1. Y esto lo voy a multiplicar por g era x más 2x más 3. ¿Vale? Pues x cuadrado más 1 lo dejo como está. Y ahora 3x más 3.
Vale. Y ahora voy a hacerlo de esta otra manera. Es decir, así. X cuadrado más 1 por X más X cuadrado más 1. Uy, me faltaba multiplicar por... Casi me cuelo. Bueno, me he colado, de hecho. Me faltaba multiplicar aquí, que lo he puesto directamente. Es decir, esto por lo que me quedó aquí. A ver, que lo pongo bien. A veces me hago unos líos. Que son 3x más 3, sí. Ahora sí. Y ahora, x cuadrado por 3x es 3x al cubo más 3x cuadrado más 3. Perdón, más 3x más 3. Vale. Esto es lo que nos da. Y esto es lo que nos tiene que dar aquí. Y esta era... ¿cuál habíamos dicho que era h en esta? Así, 2x más 3. Esta es h de x. Vale. Ahora, x cuadrado más 1 por x es x al cubo más x. Más x cuadrado por 2x, 2x al cubo. Más 3x cuadrado, este con este, más 2x más 3. Y si os fijáis, efectivamente, nos queda x al cubo con 2x al cubo, 3x al cubo. X con 2x, perdón, 3x cuadrado, x con el 2x más 3x más 3. Vale. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos juntado el conjunto de funciones, le hemos metido la suma y a este le hemos añadido otra operación que tiene que cumplir esto, que es el producto. Bueno, pues a esta terna de operaciones y conjuntos le llamamos anillo. Y en nuestro caso es principalmente un anillo abeliano o conmutativo. Más bien se utiliza conmutativo porque abeliano se utiliza principalmente solo para los grupos, aunque bueno, hay quien lo utiliza también para anillos. ¿Por qué es conmutativo? Pues porque nos da igual f por g que g por f. ¿A qué nos lleva esto? Pues a que a las funciones, a todo el conjunto de funciones, le podemos hacer todas las perrerías que queramos. Bueno, ¿y qué es eso del conjunto de funciones? Ya para terminar, voy a aclararos un poquito qué es ese conjunto de funciones. Pues aquí vamos a meter en este saco enorme todas las funciones. Entonces, por ejemplo, podemos poner los polinomios aquí dentro. Es decir, pues x cuadrado, x más 1, son todo polinomios, x a la sexta más 3, etc. Aquí en realidad meteríamos monomios y lo que haríamos sería meterle también la suma, y entonces a partir de el monomio x y los números le podemos fabricar todos los polinomios que queremos. Es decir, los polinomios de x, digamos la base, literalmente la base para construirlos son los números reales y el x. ¿Por qué? Pues porque yo puedo coger cualquier número real, 3, multiplicarlo por x y después sumarle x, por ejemplo, y me queda el 4x. Si yo ahora lo multiplico por x, por ejemplo, 4x por x, me queda el 4x al cuadrado, y así. Entonces, a partir de esto podemos generar todos los polinomios. Otras, por ejemplo, las logarítmicas. Logaritmo de x es otro conjunto que es distinto de los polinomios. Las exponenciales. También aquí dentro las trigonométricas. El seno de x, por ejemplo, que ya veremos de qué va, y coseno de x y todo eso, son otro conjunto de estos. Hay más, hay muchísimos más. O sea, pues los cocientes de polinomios, por ejemplo. Pero bueno, eso ya
Es más un poco la generación de... voy a quitar los cocientes porque en realidad no van para allá. En realidad es coger estos dos y hacer el cociente entre ellos dos y demás. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Pues además hay una cosa que podemos hacer que es componerlas, es decir, la composición de funciones. Que es otra operación diferente que lo que nos hace es coger dos elementos o más, si queremos componer más, de estas y nos lleva a hacer otro elemento de las funciones. Por ejemplo, yo puedo coger la función f de x, que voy a coger, yo que sé, voy a coger otra diferente. Por ejemplo, voy a coger la de antes, x cuadrado más 1. Y otra función g de x, que para que veáis, es, por ejemplo, el coseno. Lo que valga el coseno en cada punto. Es decir, yo tengo los valores en y, los valores en x, y la función coseno de x va a ser... ¿Cuánto valía el coseno de 0? Pues el coseno de 0 valía 1. Aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer después? Pues que cuando llegue, por ejemplo, a pi medios, va a valer 0. Cuando vuelva a pi, me va a valer menos 1. Y cuando vuelva a 3 pi medios, va a volver a valer 0 y así. Y lo que va a hacer es esta figura... Uy, casi. Pero bueno, para que lo veáis. Tengo un pulso malísimo ahora, que hace un poco de frío. Bueno, pues esto, por ejemplo, puedo componer estas dos y lo llamo de esta manera. Es decir, esto es una operación que se le pone así, un circulito, que es f compuesta de g. ¿Y qué es lo que me va a dar? Pues es coger esto y donde haya una x, aquí voy a meter el coseno. Es decir, aquí dentro, por ejemplo, voy a tener coseno de x al cuadrado más 1. Y esta es mi función f compuesta de g. Otro ejemplo. Vamos a coger que f de x sea x cuadrado más coseno de x. Así, a lo burro. Y vamos a coger que g de x es e elevado a x. Pues las voy a componer. F compuesta de g va a ser, cojo aquí y donde haya, esta vez lo voy a poner en verde para que lo veáis, una x, en este voy a meter e elevado a x. Es decir, aquí meto e elevado a x al cuadrado más el coseno de e elevado a x. Aplico las propiedades de los exponenciales y me queda que esto es e elevado a 2x más coseno de e elevado a x. Y ya está. Sin más. Esto es la función compuesta. Veremos que hay reglas para derivar estas cosas, que hay reglas para derivar productos, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y yo creo que con esto nos vamos a quedar por hoy. Así que no olvidéis suscribiros y hasta la próxima.